En esta presentación hablaremos sobre los ingresos acumulables. ¿Qué son? Son todos aquellos ingresos que se obtengan por prestación de servicios o ventas de productos, los cuales lo podemos encontrar en el artículo 16, 17 y 18 de la ley del ICR. Ingresos acumulables. Artículo 16. Las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, acumularán la totalidad de ingresos en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito o de cualquier otro tipo de que obtengan en el ejercicio. Conceptos que no se consideran ingresos. No se consideran ingresos los que obtengan el contribuyente por aumento de capital, por pago de la pérdida por sus accionistas, por primas obtenidas por la colocación de acciones que emita la propia sociedad o por utilizar para evaluar sus acciones el método de participación, ni los que obtengan con motivo de la revaluación de sus activos y de su capital. Excepciones de ingresos acumulables. Tampoco se consideran ingresos acumulables los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas previstos en los presupuestos de egresos de la Federación o de las entidades federativas, siempre que los programas cuenten con un padrón de beneficiarios. Personas morales residentes del extranjero con establecimiento permanente en el país. Las personas morales residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país acumularán la totalidad de los ingresos atribuibles a los mismos. No se considera ingreso atribuible a establecimiento permanente la simple remesa que obtengan de la oficina central de la persona moral o de otro establecimiento de esta. Ingresos por dividendos. No serán acumulables para los contribuyentes los ingresos por dividendos o utilidades que perciban de otras personas morales residentes en México. En que se considera que se obtienen los ingresos. Artículo 17. Para los efectos del artículo 16 de esta ley se considera que los ingresos se obtienen en aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma, en las fechas que se señalan conforme a los siguientes, tratándose de enajenación de bienes o prestaciones de servicio, cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos, el que ocurra primero. A. Se expida el comprobante fiscal que ampare el precio a la contraprestación pactada. B. Se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio. C. Se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun cuando provenga de anticipos. Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, cuando se cobre total o parcialmente las contraprestaciones o cuando éstas sean exigibles a favor de quien efectúe dicho otorgamiento o se expida el comprobante fiscal que ampare el precio o la contraprestación pactada, lo que suceda primero. Obtención de ingresos provenientes de contratos de arrendamiento financiero. Los contribuyentes podrán optar por considerar como ingreso obtenido en el ejercicio el total del precio pactado a la parte del precio exigible durante el mismo. ¿Cómo se ejerce la opción y cómo opera el cambio de la misma? La opción podrá cambiarse sin requisitos una sola vez, tratándose del segundo y posteriores cambios deberán transcurrir cuando menos 5 años desde el último cambio. Cuando el cambio se quiera realizar antes de que transcurra dicho plazo, se deberá cumplir con los requisitos que para tal efecto establezca el reglamento de esta ley. ¿Cuál es el ingreso en caso de incumplimiento de los contratos? En el caso de incumplimiento de los contratos de arrendamiento financiero, el arrendador considerará como ingreso obtenido en el ejercicio las cantidades exigibles en el mismo del arrendatario, disminuidas por las cantidades que ya hubiera devuelto conforme al contrato respectivo. Ingresos derivados de deudas no cubiertas por el contribuyente en el mes en el que se consume el plazo de prescripción o en el mes en el que se cumpla el plazo. Ingresos acumulables en contratos de obra inmueble. Los contribuyentes que celebren contratos de obra inmueble consideran acumulables los ingresos provenientes de dichos contratos, en la fecha en que las estimaciones por su obra ejecutada sean autorizadas o aprobadas para que proceda su cobro, siempre y cuando el pago de dichas estimaciones tenga lugar dentro de los 3 meses siguientes a su aprobación o autorización. De lo contrario, los ingresos provenientes de dichos contratos se consideran acumulables hasta que sean efectivamente pagados. Los contribuyentes considerarán ingresos acumulables, además de los señalados,
Cualquier pago recibido en efectivo, en bienes o en servicios, ya sea por concepto de anticipos, depósitos o garantías de cumplimiento de cualquier obligación o cualquier otro. Otros ingresos acumulables. Artículo 18. Para los efectos de este título se consideran ingresos acumulables, además de los señalados en otros artículos de esta ley, los siguientes. Los ingresos determinados inclusive presuntivamente por las autoridades fiscales. La ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pago en especie. En este caso, para determinar la ganancia, se considera como ingreso el valor que conforme al avalúo practicado por persona autorizada por las autoridades fiscales tengan el bien de que se trata en la fecha en la que se transfiera su propiedad por pago en especie. Beneficios por mejoras que pasan a poder del propietario. Lo que provenga de construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles que de conformidad con los contratos por lo que se otorga su uso o goce quedan a beneficio del propietario. La ganancia derivada de la enajenación de activos fijos y terrenos, títulos valor, acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito, así como la ganancia realizada que derive de la fusión o escisión de sociedades y proveniente de reducción de capital o de liquidación de sociedades mercantiles residentes en el extranjero, en las que el contribuyente sea socio o accionista. La cantidad que se recupere por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros, tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente. Intereses devengados e intereses moratorios. Los intereses devengados a favor en el ejercicio sin ajuste alguno, en el caso de intereses moratorios, a partir del cuarto mes se acumularán únicamente los efectivamente cobrados.